Queridos vecinos y vecinas de Canal del Sur y de la Corporación Cultural de Ancud, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a nuestro espacio, a nuestra serie de documentales, de videos, de reflexiones, de memoria, de nuestro patrimonio histórico, cultural, natural, de Ancud y de Chiloé. Y como ustedes ya adivinarán, agosto, queda poquito para que celebremos el haberlo pasado, pero igual hay que tener cuidado. A veces los adagios no se cumplen como los sabios los presagian, hay que seguirse cuidando. El invierno es el invierno y la naturaleza nos obliga a seguir sus normas y el autocuidado. Y agosto es sinónimo, damos gracias a, como decía la gran Violeta, a la vida y a la evolución de la vida, que es la historia, el registro de esa vida, es la historia de nuestra ciudad y nuestros orígenes como Ancud. Y precisamente nuestros orígenes como Ancud, estamos ya en el 20 de agosto y nuestra historia, la historia de nuestra primero villa y ahora ciudad de Ancud, cumple su ciclo de 256 años de su fundación, de su creación. Hemos trabajado en diferentes periodos, en diferentes momentos, siempre en el Canal del Sur y en otras instancias culturales, tanto de la corporación como pedagógicos, para tratar de explicar de la manera más gráfica, más didáctica, lo que ha sido la evolución de nuestra ciudad. Ya 256 años, una edad respetable y mucha historia entre medio. Entonces siempre hay elementos comunes que es bueno refrescar nuestra memoria, porque precisamente hoy día se está festejando, se está conmemorando y se está reconociendo a vecinos y vecinas destacadas, lo que es una costumbre muy sana, muy saludable, muy loable, porque siempre hay ancuditanos, ancuditanas humildes y otros más públicos, más destacados. Pero yo siempre voy por las personas que en Ancud han trabajado desde su núcleo, desde su área, desde su barrio, desde su sector, para el beneficio de sus familias y de la gran familia que es la familia ancuditana, yo lo entiendo así, en diferentes periodos de la historia y en diferentes áreas de quehacer. Por lo tanto, es muy loable reconocer a estos vecinos y vecinas que siguen generando lo que a nosotros nos importa, que es evolución en la vida de nuestra ciudad. La historia de Ancud como villa nace en el siglo XVIII. Ustedes, como siempre, van a ver algunos elementos gráficos en la pantalla de Canal del Sur. Aquí, por ejemplo, vemos dos mapas muy interesantes. Y fíjense qué curioso, porque estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, 1760, 1767, 68, en que ya Chiloé comenzaba a ser conocido en el área del Imperio Hispánico. Es decir, Chiloé vivió una vida muy insular, aunque parezca redundante, pero es así en términos de cosmovisión, de forma de vida, tanto de los pueblos ancestrales como incluso más atrás. Ya sabemos por los estudios arqueológicos y los descubrimientos en Puente Quilo que los seres humanos con cultura ya poblaban nuestro territorio hace 6.000 años y el gran grupo mapuche huilliche lo pobló también los archipiélagos junto con los canoeros hace más de 1 o 2 milenios, o lo más probable que sean más de 2 milenios. Entonces había vida, había cultura. Lo que estamos comenzando a conmemorar, a rememorar ahora, es el inicio de la posesión del Imperio Hispánico en el norte de la isla. Y como ustedes ven en estos mapas, ¿por qué pasó a ser importante Chiloé? Porque era el eje de conexión con Patagonia. Aquí comenzó la historia muy interesante, geopolítica se le llama, en que Chiloé tenía la única conexión para el imperio con el pase más importante que había en el extremo sur de América, que es el Estrecho Magallanes y posteriormente el Cabo de Hornos. Entonces, ante semejante derrotero, como se llama en términos náuticos, los viajes entre los océanos en ese periodo, Chiloé pasaba a ser el único lugar poblado en el cual los buques a vela podían reabastecerse después de semejante travesía. Pero en Chiloé ya estaba fundada Castro, existía también la villa de Chacao, pero que estaba en el interior del canal, y en términos náuticos era complejo
fondear en esos puertos, ya que uno estaba en el mar interior y el otro, que era el Chacao, como pueden ver en los mapas, presentaba muchas dificultades a los barcos que iban en travesía. Se necesitaba la fundación de un puerto más abrigado, y ahí aparecen estos dos personajes que ustedes ven también aquí, con esas pelucas que a nosotros nos parecen ridículas en este tiempo, aunque la moda no incomoda, pero ahí están los dos personajes que le dieron sus títulos y su declaratoria y su orden de fúndese a nuestra villa. El caballero que está a la izquierda, espero que haya sido caballero, pero parece en las crónicas que sí lo era, Carlos III de Borbón, la misma familia en el cual, o de la cual hoy día existe en la monarquía española, Carlos III de Borbón. Y a la derecha de vuestra pantalla está el virrey del Perú, que era la autoridad después del rey en las colonias hispánicas en nuestro continente, Manuel de Amat y Junyent, catalán. Ahí hay un nexo muy interesante, igual que en algún momento vamos a ver en detalle, entre el periodo fundacional de San Carlos, como se llamaba, y Cataluña. De hecho, todos los documentos que ustedes van a ver del periodo que estamos comentando, existen los originales en la Biblioteca Central de Cataluña, en Barcelona. Nos falta el retrato del tercer personaje importante en esta fundación, que fue Carlos de Berenguer y Renault, suena como la marca del auto, pero se escribe distinto, era catalán también. No la tenemos, la seguimos buscando. Ahí está el por qué se llamaba San Carlos, en honor a Carlos III de Borbón, rey de España en ese periodo, 1767-1768, cuando sale la orden. El caballero de la peluca a la derecha, Manuel de Amat, le dio la orden a Carlos de Berenguer, que era un ingeniero militar, de venir a Chiloé con el cargo de gobernador y fundar una nueva villa fortificada. ¿Para qué? Para cumplir el objetivo que les decía en un principio. Un puerto que estuviese más abrigado que Chacao y no tan al interior como Castro, y que sirviera para refugio de las naves españolas que hacían la gigantesca travesía por Cabo de Hornos y Magallanes. Fundar una villa, fortificar el puerto. Esa era la orden específica que le dio el virrey Amat a don Carlos de Berenguer. Él se traslada muy rápido, ya estaba en Chiloé en junio de 1768, y a finales de año ya tenía construido el fuerte. Aquí ven ustedes en esta primera imagen una joya, que es el primer plano que tenemos de la bahía, se llamaba en ese tiempo la Bahía del Rey, ahora es la Bahía de Ancud, con las dos fortificaciones abajo en el detalle de la imagen. A la derecha está el primer plano del fuerte que construyó Berenguer en ese periodo y que le llamó el Fuerte Real de San Carlos, donde ahora más o menos está la villa que lleva su nombre y el sitio histórico que conocemos como el Polvorín. Ahí fue construido el Fuerte Real. Y a la izquierda, más chiquitito, el Fuerte de Chaicura, que también lo hizo en el plano Berenguer, pero que no se construyó sino hasta muy posteriormente, hasta 1820 aproximadamente. Pero aquí tenemos ya el primer indicio que el ingeniero comenzó a trabajar y empezó a trabajar rápido. Es decir, entre junio de 1768 a diciembre, la villa ya estaba bastante avanzada e incluso tenía un plano urbano. Este plano de cuadrícula que ven en esta diapositiva de Canal del Sur, que parece un plano de dama o un plano de ajedrez, era típico de los planos de ciudades que ordenaban las normativas castellanas de la época. Ancud tenía plano, pero imagínense, este plano también es de 1768, de septiembre del 68, cuadrícula. ¿En qué lugar, salvo un poquitito del centro de Ancud actual, se podía aplicar el plano? Era imposible de aplicar porque Ancud es muy sinuoso. Por eso que por ahí, cuando todavía no tenemos claro el origen del nombre, San Carlos sí, el rey Borbón, pero en Ancud algunos dicen cerros sinuosos o ventrudos. Parece que no, parece que el nombre Ancud era un topónimo de toda una zona territorial más amplia, un cabi, como se llamaban en la época de origen mapuche huilliche, que le daba nombre a todo el norte de Chiloé y sur de Reloncaví. Ese sería
el Cabi de Ancud. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por el poeta y soldado Alonso de Ercilla, que lo describe ya en 1558. El plano que nunca se aplicó, pero ya lo sabemos, y ahí hay una fecha interesante. Fíjense en el detalle. Ese plano, Ancud no existía, solamente se estaba construyendo el fuerte y unas pequeñas casas y comillas de madera para el asentamiento de la tropa. No más de un centenar de soldados fue la primera población. Y el gobernador, mientras tanto, residía en Chacao. Ahí estaba el asiento de la gobernación, lo que ahora es Chacao Viejo. Y por eso el plano, fíjense, tiene fecha de septiembre 6 del 68. Se supone que la ciudad se funda en agosto, pero el plano es de septiembre. Un poquito raro, ¿eh? Vamos a tratar de explicar por qué. Ahí hay otro plano también, ya se ven las construcciones bastante más avanzadas. Se produjo igual una orden bastante autoritaria del gobernador Berenguer de trasladar la población de Chacao a Ancud para tener población civil, porque él solamente estaba constituyendo la villa con población militar. Donde más o menos ahora se encuentra la Plaza Centenario y la comisaría, la primera comisaría de Ancud. Ahí vemos dos planos más, tanto de la bahía como de la zona que conocemos ahora como el muelle, y Punta Puquillohue, que también estaban fortificadas. Esta la fortificó posteriormente otros ingenieros como Zorrilla, por ejemplo, Manuel Zorrilla. Y dos planos que son los que vemos a continuación, que también son los detalles del fuerte. Muchos me han preguntado, estudiantes sobre todo, qué pasó con el Fuerte Real de San Carlos, con la estructura que se construyó. Si ahí ustedes ven los dos planos que hay del Fuerte Real, ahí se ven los dos planos, uno de Berenguer y el otro de Rivera, ahí están los dos planos, de 1778. ¿Qué pasó con ese fuerte? ¿Por qué no está? La explicación es que no está el fuerte original en las estructuras que eran de piedra cancagua, de empalizada, con fosos, con cañones, con estructuras de madera en el interior. Había una hectárea construida allí, un sitio importante, lo que ahora es el Polvorín. ¿Por qué no está? Porque fue desmantelado aproximadamente hacia 1780, 1790. Lo sabemos porque los marineros, los cartógrafos que vinieron en ese periodo ya lo describen como que estaba arruinado. ¿Y por qué estaba arruinado? Porque la mantención de ese fuerte tenía que venir desde Lima y no llegó una vez que Berenguer se fue. Y los ingenieros que vinieron después se dieron cuenta que no era necesario un fuerte grande, comillas, como el Real, sino que baterías más pequeñas, como San Antonio Camposanto, como el Muelle, como Puquillohue, incluso como Ahue, que al principio fue batería, como Chaicura, para cerrar todos los puntos sobresalientes de la bahía. Y eso explica el por qué el fuerte fue desmantelado, creemos en parte también, para construir lo que queda solamente como rastro de aquello, los fosos del Polvorín, y seguramente el material de Cancagua que fue utilizado para la construcción de otras baterías como San Antonio. Y eso explica por qué el fuerte fue abandonado, desmantelado. Eso sí, en la década ya del siglo XX, 1989-91, a través de un estudio arqueológico que hicimos con estudiantes ya egresados, titulados de la Universidad Austral de Chile en Antropología y Arqueología, y con el apoyo de nuestro mecenas, el padre benedictino Gabriel Guarda, descubrimos los restos arqueológicos en el subsuelo de lo que ahora es el sitio del Polvorín, más o menos en una potencia, es decir, a una profundidad de más o menos 2 metros del nivel actual. Esto significa que el sitio está considerado como sitio arqueológico, y en 1991 al 98, si no me equivoco, y ya entradito el 2000, fue declarado Monumento Histórico Nacional, título que ostenta hasta la actualidad. No se ha podido realizar más trabajo de recuperación arqueológica por una razón muy sencilla, queridos vecinos y vecinas. No han habido recursos de ninguna parte para reiniciar los trabajos de rehabilitación arqueológica, y por eso el sitio está cerrado, entre comillas. Tampoco se ha podido generar un cierre perimetral porque, como es Monumento Histórico Nacional, tiene que haber un proyecto de reintegro, de restauro, y eso es extremadamente caro. Entonces tampoco se ha podido priorizar
y esperamos que a la brevedad lo sea, porque estos son elementos arqueológicos y patrimoniales que ya llevan 256 años, pero que el tiempo también, y sobre todo la extrema humedad, los va deteriorando a un punto de extinción. Entonces, ya otra de los temas pendientes en la recuperación patrimonial, el sitio de Fuerte Real de San Carlos y el Polvorín está en la lista de espera, la triste y molesta lista de espera del patrimonio de Chiloé, que vamos 256 años y no podemos seguir esperando más. Ahí está la evidencia y ven ustedes un dibujo muy bonito de otro de los famosos viajeros que pasaron por nuestra villa. Ya se llamaba San Carlos de Ancú. Fue evolucionando a Villa de San Carlos de Ancú y después Ancú. Esa fue la evolución de su nombre. Y tal vez la más famosa, que lo hemos mostrado, creo que lo mostramos en el programa anterior cuando conmemoramos los 190 años de la declaratoria de ciudad, que este es el grabado del extraordinario y notable naturalista Claudio G. Moret, lo mostramos también, que es la plaza histórica de Ancú. Ya se llamaba Ancú. De San Carlos en 1834 pasó a ser Ancú, que no es la plaza actual, sino que es lo que ahora llamamos la Plaza Centenario, frente a la comisaría. Ahí está el grabado notable de cómo era mucha madera, mucho volumen las construcciones. A la derecha se alcanza a ver la iglesia de San Francisco, que no es la de San Francisco, que lamentablemente se siniestró, sino que era otra, más o menos donde está ahora la comisaría. Ojo con eso, porque cuando se hizo la declaratoria también de monumento histórico de la comisaría de Ancú, sin menoscabar el interés patrimonial que tiene la comisaría, no se han podido hacer, por razones obvias, excavaciones arqueológicas, pero por la evidencia que tenemos en historiografía, nos induce a pensar que lo más interesante de la comisaría está debajo. Es decir, es probable que se puedan encontrar, si es que se hace una reconstrucción de ese edificio, restos del antiguo templo de San Francisco del siglo XVIII, como ustedes lo ven ahí en las imágenes. Eso es muy interesante. Y ojo, la Plaza Centenario no es una plaza de carabineros, es una plaza cívica. Esa plaza se inauguró precisamente en 1926 para conmemorar el centenario de Chiloé, la Plaza Centenario, por eso se llama así. Y ahí ven ustedes San Carlos de Chiloé, que pasó a ser, y ese es el nombre que predominó hasta el día de hoy, la ciudad de Ancú. Este detalle que lo hicieron unos excelentes geógrafos de la Universidad de Chile, donde se llama el Antimural del Pacífico, Ancú generó toda una suerte de núcleo fortificado en lo que es la bahía de Ancú, Península de Lacuy y Canal de Chacao. Algunos ya existían, como Carelmapu, como Astillero, por ejemplo, y el mismo Chacao Viejo, pero también se sumaron otras. ¿Cuál es la idea? Lo que decíamos al principio, un puerto asegurado, fortificado, ¿para qué? Para asegurar los intereses comerciales, militares de España en el sur del continente. Y ahí se justifica por qué esa imagen muy interesante que agradecemos a los profesores Saadi y Bravo de la Universidad de Chile, que nos muestran gráficamente que Ancú generó este núcleo fortificado, que yo insisto muchas veces en aquello. Esto no es solamente patrimonio, lo que queda de los fuertes de Chiloé, de Ancú, no son de Ancú, lo mismo que nos pasa con la gloriosa goleta Ancú, y lo vamos a recalcar ahora y siempre. Los sitios fortificados de Chiloé, tanto en calidad de sitio arqueológico como monumentales, son patrimonio histórico-cultural de todo el archipiélago de Chiloé, queridos vecinos y vecinas. Cuando vayamos a la pelea, porque seguramente vamos a terminar peleando con quien sea para obtener recursos y recuperar nuestro patrimonio material, este patrimonio de Chiloé. No podemos decir los ancuditanos tienen que restaurar sus monumentos, los castreños sus monumentos. No. Si vamos ahí, vamos a ir de pérdida. Chiloé, cada vez que actúa desunido, pierde. Si vamos a ir a la pelea por el patrimonio, la recuperación de los sitios arqueológicos y monumentales, tanto en Ancú, como en Castro, como en Quelen, como en Cucao, como en Puqueldón, tenemos que ir como provincia, a puertas del Bicentenario. Si vamos divididos, vamos a perder. Eso lo demuestra la historia. Y aquí tenemos el trabajo maravilloso, como ustedes ven. Esta recreación es preciosa. Este es un dibujo de Luis Molina, un gran dibujante valdiviano,
de la ciudadela, es una verdadera, el fuerte de Agua era una ciudadela, como ustedes lo ven, el precioso torreón y las dos torres con el portal, puente levadizo en su entrada de Cancagua, amurallado completamente, construcciones interiores, capilla. Era una ciudadela que en tiempos de guerra podía albergar alrededor de 300 soldados, artilleros y milicianos. Era la fortaleza más importante, como lo muestra este excelente dibujo de Luis Molina. O sea que el rol en la evolución de este primer periodo de San Carlos de Chiloé, Ancud, era militar, económico y poblacional. Militar, asegurar el puerto y todo el tráfico de las naves que eran del Imperio Español. Económico, comercial con el Perú, aunque ese comercio fue muy, muy desigual para la provincia. Eso lo hemos analizado y en algún momento lo tocaremos también. Y político poblacional porque, salvo la población ancestral, Chiloé era el último bastión, por así decirlo, en el poblamiento del imperio, y eso va a tener consecuencias sobre todo en la guerra hasta 1826. Pero también era un puerto de mar, como ustedes ven. Esta joyita, que es un plano maravilloso que conseguimos gracias a nuestro mecenas, el padre Gabriel Guarda, que en paz descanse, que él lo obtuvo en Cataluña. Muestra que el puerto de Ancud ya se comenzaron a armar las primeras embarcaciones a vela. ¿Para qué? Para colonizar Magallanes. Y la goleta de Nuestra Señora de Montserrat, también conocida como el Águila, se armó en San Carlos de Chiloé en 1768. La primera expedición armada desde San Carlos de Chiloé para reconocer y colonizar Magallanes en ese año fundacional, en ese periodo fundacional. Llegó a la cuadra de la península de Taitao y por falta de pertrechos y las condiciones climáticas, motín también de la tripulación por las malas condiciones de la expedición, se tuvieron que regresar. Estamos hablando de la primera expedición a Magallanes que zarpó desde San Carlos de Chiloé, que se llamaba Nuestra Señora de Montserrat, en 1768. Ya partió. Y ni hablar, 70 y tantos años después, la gloriosa Ancud replica la hazaña, pero esta vez sí la cumple para el gobierno de la República en 1843, que también ya estamos a portas de cumplir el hito en este próximo 21 de septiembre. Vamos a hacer una cobertura, como siempre, detallada y muy didáctica, histórica, de ese evento que ya se nos viene para septiembre, que es la llegada, el arribo de la gloriosa Ancud a Magallanes. Entonces ya tenemos hitos históricos que marcaron estos primeros periodos que llamamos fundacionales de Ancud, la antecesora de la goleta, que fue Nuestra Señora de Montserrat, y quien cumplió la tarea, la gloriosa Ancud, que vamos a conmemorar y mostrar detalles, como siempre, inéditos en Canal del Sur el próximo 21 de septiembre. Bueno, y la goleta, por ahí me siguen preguntando también, ¿qué pasa con el proyecto de la goleta que ya se está escuchando cada vez más navegable, el buque escuela Goleta Ancud? Bueno, voy a utilizar un concepto marinero para explicar y no dar tantos detalles, porque a veces uno cuando habla de proyectos generalmente se caen antes que sean realidad. Por eso vamos a mantener cierta reserva. En términos náuticos, el proyecto de buque escuela Goleta Ancud está fondeado a la gira. Los marineros, la gente de mar me va a entender, y yo voy a explicar muy vagamente lo que es fondeado a la gira. Estamos en el puerto de San Carlos de Chiloé de Ancud, el proyecto, esperando que mejoren las condiciones de mar, de viento, para zarpar. En eso estamos. En septiembre vamos a dar más detalles, vecinos, porque no crean que estamos jugando al misterio. Pero, insisto, los proyectos que son trascendentes tenemos que manejarlo con mucha inteligencia, con mucho juicio. ¿Para qué? Para que podamos hacerlo realidad. Y créanme que ese es un proyecto que no vamos a descuidar, porque ya las efemérides nos están obligando a pasar del discurso a la acción. Y créanme que nosotros vamos a pasar a la acción muy pronto, porque la recuperación del patrimonio material es urgente para Ancud y para Chiloé. Y la goleta Ancud es uno de ellos. Otra pregunta que me hacen mis estudiantes y gente que le interesa la historia: profesor,
apurándolo, ¿qué personajes en 256 años de la historia de San Carlos de Chiloé y de Ancud usted puede mencionar a la primera? Sin lugar a dudas, que tiene un rol destacado en la historia. Y apurándome, yo no dudo, si me mencionan a dos personajes de la historia de Ancud en 256 años, están aquí en estos cuadros. A su izquierda, recuerdo inmediatamente al mariscal de campo y último gobernador español de Chiloé, don Antonio de Quintanilla y Santiago, y a estribor, a la derecha, al comandante, capitán de puerto y gobernador marítimo y comandante de la Guerrilla de Ancud, el capitán Juan William Wilson o Juan Guillermo, como él gustaba que le digan. ¿Por qué? Porque fueron dos líderes, personajes muy importantes. Don Antonio de Quintanilla se casó con Chilota, con ancuditana, y tuvo hijos ancuditanos. Antonio Eusebio nació aquí en Ancud y después se fue en 1826 a Santander. O sea, hay familia ancuditana de Quintanilla en España, ¿eh? Los tataranietos están vivos y creo que es una dama, la tataranieta que no conoce Chiloé, pero nosotros sabemos quién es. Y en este avanzar hacia la identidad, créanme que ya sabemos dónde están los descendientes de José Antonio Quintanilla, Álvarez Garay, como se llamaba su madre, la señora Antonia. Ya sabemos dónde están. Muy pronto daremos una gran sorpresa, porque es estimulante conocer la historia, si no, como decía un amigo, si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué recordamos a los ancuditanos y ancuditanas que nos dieron ese empujón en el proceso evolutivo de nuestra historia, y sin lugar a dudas al comandante Juan William Wilson? Sin él, sin los bravos que se hicieron a la mar con él, incluyendo dos mujeres y una niña, y el joven hijo del comandante, lo hemos dicho en términos muy sencillos y muy trascendentes, Magallanes, cualquier otra potencia, y no solamente Argentina, se hubiesen apropiado de semejante cantidad de territorio y toda la proyección hacia la Antártica, hacia el Polo Sur, y esa riqueza humana natural que aún tiene, y que compartimos, y que tenemos la obligación de compartir en hermandad con la Argentina y con otras naciones, porque se lo debemos al comandante William y a sus bravos. Y seguimos avanzando, porque la historia es así, el tiempo no perdona. Esta imagen es linda de veleros en la bahía, gracias a la foto de don Roberto Montandón, que lo mostramos en el programa anterior. ¿Para qué? Para decir que la tradición marítima de Ancud no se ha perdido. No se ha perdido porque si era puerto principal, el puerto magno, el clavis australis, la llave del Mar del Sur, como le llamaban en latín los Borbones, estos monarcas ilustrados, fue su vocación. Desde 1768, y lo dijimos en el programa anterior, hasta 1850, con la separación obligatoria que hubo y la creación de Yanquihue y la fundación de Puerto Montt, que fue un giro que la historia de Ancud o de San Carlos iba por ese rumbo, pero cuando cambia los lineamientos de colonización de la República toma otro rumbo. ¿Y qué es lo que se hizo? Se privilegió, y insistimos en aquello, en desarrollar el puerto de Melipulli primero, Puerto Montt después, en detrimento del puerto de San Carlos de Ancud. Y eso, junto a Panamá, condicionó la vida de la ciudad-puerto. Y ya tenemos las consecuencias. Entonces, si hubiésemos seguido, uno siempre se pregunta en historia, ¿qué pasa si no se hubiese fundado Puerto Montt? Y la historia hubiese tomado el curso que seguía hasta 1850. Bueno, hubiésemos sido región y creo yo, es muy difícil adivinar, pero si no hubiese existido Puerto Montt, la jerarquía de Chiloé hubiera sido otra. Yo no tengo duda de aquello. Es una especulación histórica, pero si ustedes me dicen que hubiese pasado con Chiloé sin Puerto Montt, y en Ancud en particular, yo le digo que la historia hubiera sido otra. Absolutamente otra. Pero, como tenemos que caminar por donde tenemos que caminar, y en este caso navegar, las fotos de don Roberto Montandón, hermosas, que ustedes ven en veleros en la bahía, otra sorpresa también con Canal del Sur. Para septiembre vuelven los veleros tradicionales de Ancud. Estén atentos, vecinos y vecinas, a la programación de Canal del Sur y la Corporación Cultural, porque se vienen los veleros a la bahía de Ancud después de muchos años. Atentos al 21 de septiembre.
No le pongan tanto pino a las empanadas del 18, preocúpense más del 21 de septiembre. Para nosotros es más relevante el 21 de septiembre que el 18. El 18 es una juerga nacional, pero el 18 de septiembre en Chiloé no existió, nunca se celebró hasta final del siglo XIX, principio del XX. Ojo con el 21 de septiembre, vuelven los veleros, vuelve la tradición ancubitana de la vela y vuelven los más humildes. Lo dijimos en el programa anterior, cuando nos emocionamos a ver esas carreteras, los carretones que transportaban productos, personas, cargas hacia diferentes puntos de la ciudad, los carretones que inventaron el delivery en el mercado de abasto, como ven en esa foto magnífica de don Roberto Montalbán, incluso en esta foto a color, donde aparece el Quijote ancubitano. En estos festivales primaverales va un carretón con 3 personajes con cambuchos en la cabeza. El Quijote y Sancho está ahí. ¿Qué estaban haciendo? Es evidente que es una humorada, porque la gente se ve con cara sonriente frente a la municipalidad. Todavía no sabemos quién es el personaje de corbata y lentes que aparece ahí de Quijote. Yo tengo la sospecha, pero en el próximo programa voy a corroborar mi sospecha. Pero miren, la carretela servía para todo, incluso para esas bufonadas, para alegrar al pueblo. Y ahora, en esta foto final que ustedes ven allí, vamos a premiar, a conmemorar, a reconocer hoy día, creo que 14 vecinos y vecinas como los más destacados en un año más de los 256 de nuestra querida Villa de San Carlos y ciudad de Ancud. Y creo en la humildad de los carretoneros que ustedes ven en estas imágenes. El de la izquierda es un carretonero del puerto de 1949 y a la derecha lo andamos buscando. Creo que es la última carretela y el último carretonero que está trabajando en Ancud. Lo vi pasar por mi barrio Aníbal Pinto, creo que hace algunos meses, esta foto de 2017. Miren lo que lleva, la milla. Ya la carretela es un poco más moderna, ¿eh? Tiene neumáticos de goma, seguramente del chasis de un auto. Pero sigue haciendo su oficio y lamentablemente todavía no puedo saber quién es. Ojalá que esté activo, porque creo que se nos quedó abajo de los reconocimientos para hoy a este personaje que si aún está activo, ayúdennos a reconocerlo, porque si estamos defendiendo el patrimonio vivo de Ancud, este humilde carretonero que aún subsiste, con una tradición, una forma de ser, no abandona su carretela, espero que aún esté vivo, espero encontrarlo, ayúdennos a encontrarlo, porque se nos quedó hoy fuera de la lista de los ciudadanos ilustres que vamos a reconocer. El más humilde de todos tal vez, pero ¿qué hacemos? Estamos defendiendo el patrimonio, defendemos nuestra historia. Ese humilde carretonero, para nosotros, simboliza lo que andamos buscando, la conservación de nuestro patrimonio vivo, y lo que no está vivo, con nuestra memoria, con nuestro corazón y con nuestra mente, no se olviden. Lo que queda en la mente y en la memoria jamás muere. Y la evolución se la debemos a personas tan humildes como este carretonero, o al comandante Williams, o al gobernador Quintanilla, o a Berenguer. Pero yo creo que los más humildes son los que al final marcan la verdadera historia de la humanidad, que se llamó hace 256 años San Carlos de Chiloé, la llave de la mar del sur. Para allá vamos. Tenemos que volver al origen, porque si no, perdemos la brújula y perdemos el norte de lo que ha sido siempre Ancud. Eso pues, la llave de la mar del sur. A no perder la memoria y a recordar a nuestra gente y a reconocerla como se merece. Muchas gracias.